Colombianos, Gustavo Petro habló este martes por primera vez como presidente de Colombia ante la ONU y se echó tremendo discurso que los uribistas andan muy rebotados, pues dijo unas cuantas verdades a los países imperialistas, señores, a los países que les importa más el dinero que el mismo medio ambiente. Y pues esto ha desatado muy buenos comentarios, pues porque ningún presidente de Colombia le había cantado la tabla a estas personas de esta manera. En su intervención criticó los resultados de la guerra contra las drogas. Señaló que esta, así como también la lucha contra la crisis climática, han fracasado. El cuidado del Amazonas también fue uno de los ejes de su intervención y señaló que no hay nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. En medio de su discurso, el mandatario lanzó fuertes frases como esta: mi país no les interesa sino para arrojarle venenos a sus selvas. El presidente Gustavo Petro señaló que en las selvas de Colombia, especialmente en la Amazonía, se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como de lugar se busca una destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas, como en un cruce de caminos paradójico. La selva que les interesa salvar es al mismo tiempo la que quieren destruir. También una frase llamativa fue: nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. Aunque hizo un llamado a América Latina para preservar la selva del Amazonas, señaló que el discurso para cuidarla es hipócrita, porque las relaciones del poder del mundo de la selva y sus habitantes son los culpables de la plaga que los azota. A las relaciones de poder las azota la adicción al dinero, a perpetuarse, al petróleo, a la cocaína y a las drogas más duras para poder anestesiarse en más. Hizo un énfasis que el culpable del narcotráfico no es la selva, sino la irracionalidad del poder mundial. Mencionó que la enfermedad de la sociedad no se curará con glifosato sobre las selvas. No es la selva la culpable. Y señaló que la culpable es una sociedad educada en el consumo sin fin, en la confusión estúpida entre el consumo y felicidad que permite, eso sí, que los bolsillos del poder se llenen de dinero. También una frase polémica y que ha resultado muy criticada por los uribistas es la siguiente: ¿qué es más venenoso para la humanidad, la cocaína, el carbón o el petróleo? Petro insistió en que tanto el petróleo como el carbón son venenos como la cocaína. El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida, así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. En cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos, así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Esas son las cosas del poder mundial, cosas de la injusticia, cosas de la irracionalidad, porque el poder mundial se ha vuelto irracional. Otra frase que llamó la atención fue esta: las guerras le han servido de excusa para no actuar contra la crisis climática. El presidente colombiano hizo un llamado para que sin hipocresías ayuden a salvar la selva del Amazonas. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias. Mencionó que cuando más se necesitaba acciones, se invitaron a una guerra, invadieron Ucrania. Pero también, aquí va la puya para Estados Unidos, también invadieron Irak, Libia y Siria. Invadieron en nombre del petróleo y del gas. Descubrieron que en el siglo XXI la mejor de sus adicciones es la adicción al dinero y al petróleo. Duro y contundente Gustavo Petro ante la ONU, señores. Vamos a ver a partes de la intervención donde descrestó con este discurso Gustavo Petro y que al uribismo le ha caído como una patada en el estómago. Vamos a escucharlo. Vengo de uno de los 3 países más bellos de la Tierra. Allí hay una explosión de vida, miles de especies multicolores en los mares, en los cielos, en las tierras. Vengo de la tierra de las mariposas amarillas y de la magia. Allí en las montañas y valles de todos los verdes, no solo bajan las aguas abundantes, bajan también los torrentes de la sangre. Vengo de un país de belleza ensangrentada. ¿Cómo puede conjugarse la violencia con la muerte? ¿Cómo puede erupcionar la biodiversidad de la vida con las danzas de la muerte y el horror? Bueno, aquí Gustavo Petro demuestra que le duele el país, demuestra que aunque Colombia es un país muy lindo, ha sido muy azotado por muchos años por la violencia. ¿Quién es el culpable de romper el encanto con el terror? ¿A quién o qué es el responsable de ahogar la vida en las decisiones rutinarias de la riqueza y del interés?
¿Quién nos lleva a la destrucción como nación y como pueblo? Mi país es bello porque tiene la selva amazónica, la del Chocó, las aguas, las cordilleras de los Andes y los océanos. Allí en esas selvas se emana oxígeno planetario y se absorbe el CO2 atmosférico. Una de esas plantas que absorbe el CO2 entre millones de especies es una de las más perseguidas de la Tierra. A como dé lugar, se busca su destrucción. Es una planta amazónica, es la planta de la coca, planta sagrada de los incas. Nada más hipócrita que el discurso para salvar la selva. La selva se quema, señores, mientras ustedes hacen la guerra y juegan con ella. Países poderosos les importa más la guerra, les importa más el petróleo, les importa más el carbón que salvar el planeta y tratar de salvar a la especie humana. Porque si seguimos en esa tónica donde los países son capitalistas y no les importa proteger el medio ambiente, pues iremos a una destrucción de la raza humana, señores. Y esto aquí lo dejó claro Gustavo Petro, le hizo un llamado de atención a estos países superpoderosos que solo les importa el capitalismo. Sí. La selva, el pilar climático del mundo, desaparece con toda su vida. La gran esponja que absorbe el CO2 planetario se evapora. La selva salvadora es vista en mi país como el enemigo a derrotar, como la maleza a extinguir. El espacio de la coca y de los campesinos que la cultivan, porque no tienen más que cultivar, es demonizado. Para ustedes, mi país no les interesa, sino para arrojarle venenos a sus selvas, llevarse a sus hombres a la cárcel y arrojar a sus mujeres a la exclusión. No les interesa la educación del niño, sino matarle su selva y extraer el carbón y el petróleo de sus entrañas. La esponja que absorbe los venenos no sirve. Prefieren arrojarle más venenos a la atmósfera. Tremendo discurso, tremendas palabras del presidente Gustavo Petro. Les dijo la verdad a todos estos países capitalistas, señores. Les dijo la verdad de cuidar el medio ambiente. Les dijo que no les interesa sino acabar con la selva amazónica y no protegerla. Nosotros les servimos para excusar los vacíos y las soledades de su propia sociedad, que la llevan a vivir en medio de las burbujas de las drogas. Les ocultamos sus problemas que se niegan a reformar. Mejor es declararle la guerra a la selva, a sus plantas, a sus gentes. Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, de armas. Necesita que todos construyamos una mejor sociedad, una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. Tremendo mensaje de Gustavo Petro ante la ONU y ante el mundo. Esto, por supuesto, ha molestado a los uribistas, que les gusta la guerra, que les gusta que siga este flagelo, porque realmente y presuntamente los puede beneficiar, ¿no? Recordemos al ex embajador que le encontraron unos laboratorios de coca. Recordemos los vínculos que han tenido varios políticos con narcotraficantes. Pues este discurso no cayó muy bien en los uribistas. Pues resulta que los uribistas dijeron que no, que cómo Petro iba a decir eso, que ahora las potencias no van a invertir en Colombia, que cómo se atrevió a tanto y bueno, siempre arrodillados, ¿no? Pues resulta que John Biden invitó a Petro a ser uno de los líderes de la cumbre global sobre seguridad alimentaria. Otra de las banderas del gobierno Petro, que es la lucha contra la hambruna, donde advirtió que se debe aprovechar más el desarrollo rural en Colombia.
En el marco de la primera aparición del presidente de la República, Gustavo Petro, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, se logró conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, invitó al mandatario colombiano a ser junto a Alemania uno de los coanfitriones de la cumbre global sobre la seguridad alimentaria este martes en la asamblea que se lleva a cabo en Nueva York. El mandatario colombiano compartió panel con el canciller, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Gustavo Petro se pronunció frente a esta invitación. Si el mundo necesita alimentos, si en Colombia está la última frontera agraria, según el Banco Mundial, para expandir tierras hacia la agricultura y el alimento, pues hay una opción económica, incluso de negocios, y si se respetan los principios básicos que podrían construir la paz en Colombia, que son su biodiversidad, su agua y la necesidad de democratizar las tenencias de la tierra en millones de personas que hoy llamamos campesinos. Pues señores, miren que después de esta intervención de Gustavo Petro ante la ONU, fue invitado a esta cumbre de seguridad alimentaria. Entonces des en cuenta que no están tan enemistados frente a la intervención de Gustavo Petro ante la ONU. Los uribistas quieren hacer verlo así, pero no es verdad. Y pues aquí tenemos las imágenes del presidente Gustavo Petro, quien intervino en la Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria durante su visita en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU, señores. Gustavo Petro en esta cumbre dijo, habilitar a países diferentes en diversos continentes para nutrir su propia población bajo el concepto de soberanía alimentaria puede ser un paso más eficaz que el primer concepto de seguridad alimentaria mercantil en disminuir el hambre en el mundo. Y aquí vemos la fotografía de Gustavo Petro frente a líderes mundiales dando su exposición en esta invitación a esta cumbre de parte del presidente de los Estados Unidos. También aparte de esta intervención dijo, el cambio climático traerá una pérdida de fertilidad de tierras, aguas y de capacidad de nutrientes en las plantas que cultivamos. Es el momento en que la ONU haga un cambio al concepto de seguridad alimentaria como seguridad mercantil global. Después continúa diciendo, si Colombia pudiera transformarse políticamente, sus tierras podrían producir alimentos, no solamente para sí, sino para el mundo. Podría ser la base de una plataforma de industrialización y su campamento se empoderará económica, social y políticamente. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de Gustavo Petro en esta cumbre y las palabras que dice él, ¿no? Después del tremendo discurso que dio en la ONU. Por favor, opinen y dejen su comentario. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo video. Por favor, suscríbete y dale me gusta a este video. Hasta luego.